6:22 en la línea la consejera del INE, Carla Humphrey. Siempre un gusto platicar contigo, consejera. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte y a tu audiencia también. A ver, pues yo quisiera tu lectura de los números primero, si me permites, de participación electoral y si quieres después vamos desmenuzando. Bueno, a ver, creo que junto con los de participación electoral tendría que decir pues el gran esfuerzo y que el INE otra vez cumplió con haber instalado el 99.98% de las casillas, que como sabes principalmente se debe a las y los ciudadanos, que son los que están ahí recibiendo los votos de la ciudadanía. Respecto a la participación ciudadana, bueno, por supuesto que como consejera electoral del INE, pues nos hubiera gustado que hubieran participado los 99.7 millones de personas que podían participar y que tenían credencial vigente para hacerlo. Sin embargo, pues si nos vamos a los datos, digamos, históricos de participación ciudadana, sí. En la elección presidencial pasada votaron el 61% de la población. En los comicios para la gubernatura del Estado de México y Coahuila no se llegó al 50% de votación. Votación de el porcentaje de votación fue el del 17%. En la consulta popular fue de 7%. Y bueno, yo creo que para un ejercicio inédito, con poco tiempo, con pocos recursos, con esa cantidad de candidaturas, boletas distintas, tanta información en las propias boletas, y pues un proceso que no tiene precedentes en el mundo, pues yo creería que pues la participación está en el rango de lo que hay fuera de un proceso, digamos, para poder legislativo o ejecutivo, que podrían ser más comparables a un proceso democrático de revocación de mandato o de consulta popular. Yo creo que manejándolo en ese rango, pues tendríamos un porcentaje, digamos, razonable. No el deseable, no el que nos hubiera gustado en una democracia consolidada, que las y los electores acuden a votar frente o en cualquier proceso democrático, pero bueno, finalmente, pues ese fue el rango de votación y entre el 12.57 y el 13.32%. En términos de incidentes, consejera, ¿cómo los han registrado? ¿Cómo va ese tema? Tuvimos un poco más de 1,000 incidentes, 840 se resolvieron pues de forma, digamos, automática, más o menos rápido. Los demás se fueron resolviendo poco a poco, y creo que aquí los dos grandes temas fue uno, que al final de cuentas no se pudieron instalar 16 casillas, y se suspendió la votación en otras 50 casillas electorales por distintas causas, desde que no había funcionarios de casilla hasta temas de climatológicos. O violencia, ¿no? En Michoacán. Violencia en algunos casos, y algunos otros que se suspendió porque se detectaron estas boletas que ya habían sido marcadas, y obviamente pues se suspendió de forma definitiva la votación en esas casillas. Sí. Entonces, pues creo que en el conjunto, pues la realidad es que fueron pocas, si contamos 50 donde se suspendió y 16 que al final de cuentas no se instalaron, pues el porcentaje es bastante menor respecto de las 84,000 casillas, un poco más, que se instalaron para esta jornada electoral. Este tema de las boletas marcadas, ¿quién va a llevar a cabo esta investigación? O sea, ¿cómo pudo haber sucedido algo así? Ya están, bueno, recordemos que días antes de la jornada electoral se dio cuenta de que habían sido sustraídos paquetes electorales, concretamente las boletas, y se habían regresado marcadas. Se procedió obviamente a tomar las medidas. No es el primer proceso electoral que pasa, desafortunadamente. Ya se tiene obviamente pues las medidas con las que se tiene que actuar. Se hicieron las denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y por supuesto pues estas boletas pues no se tienen contempladas para
para la jornada electoral. Entonces, digamos que ya tenemos este tema porque pues ya ha pasado y bueno, pues claramente estas boletas no serán computadas ni tomadas en cuenta para la elección que bueno, pues todavía hoy, pues es el primer día, bueno, el segundo, si tomamos ayer como el que empezaron los cómputos a las 8 de la noche, en que estamos realizando estos cómputos de estas 6 elecciones a nivel federal. Todos los temas que llegaron a la mesa del Consejo General del INE en los últimos días, el tema de los acordeones, el tema de la movilización, videos que andan por ahí circulando de gente, pues esto, siendo movilizada, personas rellenándoles la papeleta en algunos lugares. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo se va a ir procesando? A ver, son temas distintos que tenemos que analizar desde el punto de vista de la competencia que tenemos como autoridad electoral. Nuestra competencia es administrativa. Hay algunos de estos casos, como la compra y coacción del voto, que son delitos electorales por los cuales hemos dado vista. Por ejemplo, en el tema de los acordeones se han presentado quejas ante este instituto. La parte, digamos, que corresponde a este instituto, ya sea por vía de fiscalización o por vía de lo contencioso electoral, se está investigando. La otra vía tiene que ver con delitos electorales, por lo que dimos las vistas correspondientes a la Fiscalía, y nosotros pues seguimos desahogando estas vías de investigación para ver en su caso si podemos determinar quién produjo esos acordeones, con qué recursos se pagaron esos acordeones, dónde se imprimieron y cómo se distribuyeron finalmente este tema. Y al final de cuentas, si esto puede ser atribuido a alguna candidatura, para lo cual, si llegamos a esa determinación, se suman al tope de gastos de campaña y, bueno, si rebasan el tope de gastos de campaña, pues habrá las consecuencias correspondientes. El problema aquí, Carla, y no sé si coincidas conmigo, es que el daño está hecho, ¿no? O sea, digamos, hacer esa trampa en democracia con todo lo que estaba en juego en esta elección, perdóname el término, pero es una trampa muy tramposa, ¿no? O sea, es una manera de quererle dar vuelta a la ley, a la legislación y imponer, pues esto, preferencias no naturalmente como uno hubiera pensado o hubiera querido. Y el daño está hecho. Es como el daño de los espectaculares que también platicamos tú y yo en su momento, o lo de las bardas, ¿no? Que pues nunca nadie supo quién las pagó, o sea, simplemente salieron así durante momentos de precampaña. O sea, ahí hay un tema que no se logra resolver y que yo creo que sí tiene un impacto importante. A ver, creo que tienes razón. El tema es que como partidos políticos, como ciudadanía, no hemos llegado a la determinación de cómo deben resolverse estos temas, porque en realidad pues son varios los partidos políticos involucrados, varios gobiernos involucrados de todos los colores, no solamente uno. Por ejemplo, de las primeras quejas que tuvimos fue de MC y el gobierno de Nuevo León, luego una queja contra Morena, luego pues a ver, también están presentadas quejas en otras entidades federativas contra gobiernos de otros colores, y la verdad es que pues el tema es que como ciudadanos y ciudadanos me parece que tenemos que cuidar nuestras elecciones, que no dejar obviamente que nuestro voto pueda ser comprado, alterado, inducido, coaccionado, y que esos controles pues son los que como ciudadanía tenemos que seguir buscando para que esto no suceda. Finalmente, como dices, cuando se denuncia uno de estos hechos ante la institución electoral, pues nosotros tenemos que empezar una investigación y tenemos que ver las vías y las diligencias correspondientes para ver a quién le podemos atribuir esa responsabilidad. Y además, pues tenemos que garantizar, pues por ejemplo, la garantía de audiencia, tenemos que ver qué nos pueden decir respecto de la posible comisión de una irregularidad, en nuestro caso administrativa, en la de las fiscalías de un delito, y pues eso toma tiempo, porque no se puede atribuir de manera directa una responsabilidad. Yo entiendo que como ciudadanos y ciudadanas queremos que esto se resuelva lo más rápidamente y que se pueda cesar cualquier, por ejemplo, la difusión de los acordeones o los espectaculares, etcétera, pero pues desafortunadamente, pues así no actúa el derecho, así no se resuelven los temas, porque tenemos que saber a quién imputar, qué imputar
preguntarle cuál es la responsabilidad y obviamente en su caso cómo la vamos a sancionar. Oye, y finalmente te quería preguntar, para ti, ¿el INE sale fortalecido o debilitado de esta jornada electoral? Porque estoy leyendo opiniones de muy diversos, desde muy diversas, es más, de espectros, del lado del espectro político completamente opuesto, diciendo que el INE no hizo su trabajo como tenía que haberlo hecho, por las razones opuestas. ¿Tú cuál es lo que opinas al respecto? A ver, yo creo que el INE cumplió y cumplió con creces. ¿Por qué? Porque el INE no tuvo tiempo para poder operar adecuadamente este proceso, no tuvo los recursos suficientes. Respecto del Poder Judicial, se nos recortó cerca del 58% del presupuesto. Además, pues el tema es que es una elección inédita, en donde había que tener mucha pedagogía electoral para poder hacerles saber a los ciudadanos por qué tenían que votar, cuál es la diferencia entre un ministro, magistrados, jueces, etcétera. Una elección que no hay en ninguna parte del mundo, y justamente ahora estábamos en Consejo General y teníamos a unos visitantes extranjeros que nos decían, pues bueno, merecían, la verdad es que el INE hizo un trabajo extraordinario, con poco tiempo, sin recursos, con la cantidad de votos, la cantidad de candidaturas, la cantidad de casillas, etcétera. Creo que como trabajo de organización, yo creo que el INE cumplió una vez más con una encomienda que pues de la nada y en poco tiempo se nos dio. Por supuesto que hay áreas de oportunidad, por supuesto que somos críticos y críticas y tenemos claridad en qué podremos hacerlo mejor, pero también que estamos restringidos a un marco legal que no deja muchos espacios. Por ejemplo, el tema de las boletas electorales, la mayoría de los elementos que están en las boletas justamente vienen en la ley como estos elementos que tienen que aparecer en las propias boletas electorales. Entonces, hay muchos temas. ¿Debe ser concurrente o no la elección con las elecciones en 2027? Pues a mi juicio claramente no. Y no porque no da espacio para poder tener elecciones con partidos, digámoslo así, y sin partidos como las judiciales. Hoy pudimos hacerlos porque solamente eran municipales en Durango y en Veracruz, pero si estamos hablando del 27 con elecciones por 16 gubernaturas, más las intermedias de la Cámara de Diputados y Diputados, sí. Más 30 congresos locales, más estas elecciones, pues tendríamos que tener dos procesos paralelos, porque pues una con partidos y unos sin partidos, y cómputos distintos y boletas distintas, y en fin, pues la verdad es que creo que hay muchas áreas de oportunidad legislativamente y también reglamentariamente para nosotros. Ojalá que rumbo al 27 haya y se hagan las correcciones que se tengan que hacer. Gracias, consejera, como siempre. Muchas gracias a ti y estamos aquí a la orden. Te mando un abrazo, Carla Humphrey, consejera general del Instituto Nacional Electoral, las 6:34.